Dios les bendiga, hermanos. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Pónganse sobre sus pies. Vamos a dar inicio a esta clase de escuela dominical. Creo que me va ahorita. Es un tema importante y quería también por ahí que lo grabáramos. Vamos a inclinar nuestro rostro para que orar y cada quien pase a su salón de clases. Creo que chilla, ¿verdad? Por eso me dijo Eduardo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana gracias te damos porque nos permites estar aquí ya en tu casa. Te pido que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo para que podamos aprender de tu palabra, tanto grandes como pequeños. Pedimos, Señor, que tu Espíritu a través de una palabra de revelación venga a nuestras vidas, Señor, y que use la vida de cada maestro, de cada maestra, sin importar las edades, que cada uno podamos recibir de ti, ser edificados por ti, y que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede pasar que cada uno de los niños, adolescentes, jóvenes a sus clases. Vamos a estar mirando en esta mañana, estamos tratando un tema de suma importancia y que es relevante a los días en los que estamos viviendo. Estamos viendo lo que viene siendo el estudio bíblico acerca de valores cristianos y nos corresponde hoy la lección número 2, que se titula La ética cristiana y la ideología de género. Tal vez alguno de nosotros no estemos muy familiarizados lo que viene siendo la ideología de género. Cuando hablamos de ética, por ejemplo, aprendimos la lección anterior acerca de lo que significa lo que es ética, que significa costumbres o hábitos, normas o reglas también viene a ser. Pero ahora relacionándolo a lo que es la vida cristiana, recuerde que nosotros vivimos en un mundo en el cual que quisiéramos que todo mundo creyese en el Señor, se rigiera por la palabra de Dios para vivir una vida recta, íntegra, una moral de acuerdo a lo que Dios espera en el ser humano, pero no es así. Vamos a ver lo que es la ideología de género. Tal vez alguno de ustedes tiene entendido lo que es ideología de género, algunos otros tal vez no. Pero vamos a ver el versículo áureo para nuestra lección de esta mañana. Está en Génesis 1:27. Ahí va a aparecer lo que es otra traducción, otra versión. Pero es donde nos habla que Dios creó al ser humano a su imagen, a su semejanza, lo creó. Y dice la palabra de Dios que creó a hombre y mujer desde el inicio. Vemos también la verdad práctica que acerca de la doctrina de la creación del ser humano revelada en las Sagradas Escrituras es la distinción de los sexos en el patrón, y esta no puede ser cambiada, no puede ser relativizada. La lectura bíblica pues la encontramos por ejemplo en el libro de Isaías. Ahí es donde la encontramos. Si usted comienza a leer el capítulo 8 de Isaías, hay varios ayes. Y si comenzamos del versículo 18 al que nos corresponde, al verso 24, encontramos del 18 al 19 un tercer ay, que era contra los que desafiaban al Señor. También encontramos el siguiente ay, es que Dios condena la inversión de los valores morales de la sociedad en la cual se estaba viviendo. Sé que ya usted leyó todos estos versículos y vamos a pasar lo que es la introducción, porque me interesa que toquemos un poquito el tema. ¿Por qué? Porque es un tema que estamos viviendo el día de hoy, es un tema que le comentaba a mi esposa, que a veces de una manera directa o indirecta nuestros jóvenes y adolescentes o niños comienzan a compartir en redes sociales pensamientos que muchas de las veces ni ellos entienden y que van sembrando una semilla en su corazón en la aceptación de una ideología que va en contra de los principios de Dios, en contra de la moral que Dios estableció para el ser humano, y va tomando fuerza ese pensamiento en el cual desafortunadamente muchos de ellos caen en la aceptación o en la inclinación hacia su propio sexo, ya no al sexo contrario, digamos la muchachita fijarse en un varón, o como le dijera, o poderse, como le dijera, dejar conquistar o admirar
la mujer a un hombre o viceversa, el hombre a una mujer, sino que comienzan a admirarse. La mujer admira a la mujer por los valores que tiene, por la valentía, por todo, pero todo viene por unos pensamientos que se comienzan a circular en redes sociales, en todo, y que parecen inofensivos, pero una vez que cobran fuerza, vemos los resultados. Por ejemplo, vamos a entrar al inicio, lo que nos dice la introducción. Antes de eso, quiero compartirles que muchos en el nombre, por ejemplo, de la diversidad o el derecho a la opinión, socavan la idea de la verdad objetiva de cosas. Por ejemplo, podemos ver que la historia nos muestra que las personas que se enamoraron por la palabra de Dios tuvieron valores éticos y espirituales muy claros. Cuando muchos a nombre de la diversidad o del derecho a la opinión socavan la idea de la verdad objetiva de las cosas, esta es una estrategia es dar una énfasis a un hecho que no se puede negar sin ignorar la obviedad de tantos otros. Por ejemplo, porque muchos quieren tener igualdad. No sé si hoy vamos a hablar un poco acerca de la igualdad tanto de género. Muchos quieren tener la misma igualdad, las mujeres, que por qué los hombres solamente tienen derecho a esto, las mujeres también tenemos, y a todo esto nos va a llevar, ¿sí? Entonces, en la introducción nos dice que las teorías sociales que nacen en laboratorios de ciencias sociales de las principales universidades del mundo enseñan que las diferencias entre los sexos como resultados de la relación histórica de opresión y prejuicio entre hombre y mujer, a esta forma de pensamiento le da el nombre de ideología de género. Y esto es lo que aprenden nuestros jóvenes en las escuelas y universidades. La ideología de género. Los defensores de este concepto promueven la inversión de los valores y se oponen a los principios cristianos, que a pesar de que cada época presenta desafíos diferentes a la fe cristiana, las escrituras siempre nos advierten a los cristianos a vivir en santidad en todas las épocas y en todas las culturas. ¿Qué es lo que nos deja saber la introducción de esta lección? Es de que esta corriente de pensamientos comienza a instruirse en las escuelas. Pero ¿dónde queda la ética cristiana? ¿Dónde quedan los valores cristianos? Cuando nosotros muchas las veces dejamos que nuestros hijos sean los instruidos por las universidades y dejamos a un lado la palabra de Dios, se cae en este error. La palabra de Dios, por ejemplo, en Primera de Pedro 1:15, nos llama a la santidad, a que nosotros seamos santos porque Dios es santo, nosotros todo su pueblo sea santo en toda la manera de vivir. También nos invita a que Dios ha cambiado nuestra manera de vivir y es por eso que nosotros vivamos acorde a la palabra de Dios. Pero ahora vemos el punto número 1, que es la ideología de género. Usted puede ver ahí esos símbolos, los va a ver muchas de las veces por ahí, tanto a veces en propuestas, en campañas que se levantan para la igualdad de género, la igualdad de tantas cosas feministas, va a haber alguno de esos símbolos ahí. Pero entonces, ¿qué definición de la ideología? Vamos a definir qué es ideología. En este cuadro tal vez no alcanza a ver usted mucho, pero ¿qué es la ideología de género? Aquí dice que es una corriente de pensamiento que plantea que no se nace hombre o mujer. No nacemos con un sexo determinado biológica, anatómica y cromosómicamente, sino que este se aprende y se construye social y culturalmente, denominándose género. También esta corriente de pensamiento plantea que la sexualidad es polimorea, tiene muchas formas. Todo lo que importa es que es como deseamos, autopercibimos, pudimos elegir entre una amplia gama de posibilidades que incluye ser transespecie y transgeneracional.
También dice que la familia es un invento, la familia natural, nuclear y heterosexual es un invento obsoleto y decadente que necesita ser reformulado, así como todos los valores que se sustentan. También sostiene que los hombres son el problema. Todas las desigualdades, la violencia y las injusticias son causadas por los hombres. El machismo es la génesis del mal en la humanidad. Por ende, las mujeres son moralmente superiores. También dice que la violencia es unidireccional. La violencia se da única y exclusivamente de parte del hombre hacia la mujer y nunca a la inversa. Todos los hombres son violentos y potenciales criminales. También sostiene que el matrimonio es opresivo. El matrimonio y la maternidad son instrumentos siniestros diseñados por los hombres para oprimir y subyugar a las mujeres, limpiando y restringiendo sus libertades y oportunidades y derechos. Entonces vemos que es un tema que está en nuestros tiempos y que lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que hace la iglesia para no para contrarrestar, sino para poder nosotros educar a lo que viene siendo a nuestra familia? Vemos que la definición de ideología, el término fue desarrollado por un francés en el año 1758 a 1836. El concepto fue ampliamente usado también por los alemanes, por dos alemanes que fueron autores del Manifiesto Comunista en 1848. Y esta palabra ideología está compuesta por los vocablos griegos eidos, que indica idea, y logos, con o sentido de razonamiento. Así la ideología significa conjunto de ideas que se proponen para orientar el comportamiento, la manera de pensar y de actuar de las personas, sea individual o socialmente. La ideología se presenta como lo que sería ideal para un determinado grupo. Y ya nosotros para eso sabemos qué determinados grupos hay. Punto número 2, ideología de género. Para esto, la noción básica de ideología de género, el objetivo fundamental de la ideología de género es hacer desaparecer la distinción de hombre y mujer. Su idea básica es ser ser hombre o mujer, no tiene nada que ver con la realidad biológica, sino con las funciones que se han asignado socialmente a uno y otro sexo en la sociedad patriarcal. Es decir, no se nace hombre o mujer, sino que esta división es el resultado de un proceso social. Al nacer, la sociedad nos asigna a uno u otro género en función de nuestra configuración genital. Tras esa asignación inicial, los niños son educados en la masculinidad y las niñas en la feminidad. Hombre y mujer no existen como tales en estado natural, sino que son solo resultado de esos procesos o construcciones sociales. Esta es la ideología de género. Esto estamos viviendo. Esto es lo que nos rodea. Y tal vez nosotros muchas de las veces pensamientos como estos, o tal vez ideas que muchas de las veces llegan nuestros jóvenes a casa, y nosotros con decir, ay hijo, entiéndelo, nada más la Biblia dice esto, y ahí queda. Y no nos tomamos el tiempo para instruir. Pero ellos con estas corrientes no solamente son atacados tanto en redes sociales, sino que en las universidades y en las escuelas. Para esto también la palabra género tiene origen en el griego de la palabra genos y significa raza. En la concepción de la lógica, el término indica especie. Usualmente debería de indicar lo masculino y lo femenino. Pero, como ocurre en la gramática, con el sentido la expresión es inofensiva. Alguien que escuche la palabra género, ideología de género, puede decir es inofensiva. Es una expresión que tal vez le entendemos, pudiéramos entenderlo a punto de vista y lo vemos inofensivo. Pero, sin embargo, en la sociedad posmoderna en la que vivimos, ese significado es relativizado y distorsionado
en ideología de género. Esta ideología también es conocida como ausencia de sexo. Este concepto ignora la naturaleza y los hechos biológicos, alegando que el ser humano, nace sexualmente neutro. Y los ideólogos afirman que los géneros masculinos y femeninos son construcciones histórico-culturales impuestas por la sociedad. Y para esto, no sé si usted se dio cuenta, en el año pasado, en el mes de septiembre, en Nueva York ya se pasó una ley en la cual los padres al nacer un hijo pueden poner, ya ve que en el acta de nacimiento se puede marcar femenino, masculino, el sexo del bebé, pero ahora ya usted puede marcar con una X, dejarlo en una X, para cuando él crezca, él decida qué ser, si hombre o mujer. Y también creo que las personas mayores, ¿no?, pueden determinar cuando van a aplicar a un empleo, un trabajo, o sea, no pueden, si no quieren, no pueden determinar masculino o femenino, sino ellos pueden dejar una X donde ellos al final pueden decidir. ¿Por qué? Porque la ideología de género, el pensamiento trae de que el ser humano es el que determinó quién era hombre y quién era mujer, que no era en base a la configuración genital que nos marca una diferencia. Usted ya lo sabe, ¿no?, biológicamente lo que marca un hombre y una mujer, sino que son las funciones, y que el hombre fue el que puso esto como machista para ser un opresor en la mujer, para oprimirla, para hostigarla, para no darle libertades ni nada. Entonces, que la sociedad fue la que determinó quién iba a ser hombre y quién era mujer. Entonces, ahora la ideología de género lucha contra todo ello, lucha contra darle la libertad de que sea la persona quien elija qué es lo que debe de ser, si ser hombre o ser mujer. Y ella comienza a querer destruir o volver a reconstruir lo que una vez la sociedad construyó como sexo femenino o sexo masculino. Ahora, también para esto hubo otro movimiento más que vemos, el marxismo y feminismo como fuente de esa ideología. Para esto quiero también decirle que no solamente que la ideología de género no se alimenta solamente de un sistema ideológico, sino que es de varios. O sea, no es solamente a través del marxismo ni a través del feminismo en el cual se alimenta esta ideología de ideología de género. Vemos para esto que la ideología deja de ser solo el conocimiento de las ideas y pasa a ser un instrumento para asegurar el dominio de una clase sobre otra. El marxismo ejerció una fuerte influencia en el feminismo, especialmente en el libro que se titula El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado en 1888, donde la familia patriarcal es tratada como un sistema de opresor del hombre para con la mujer. De este modo, vemos que la idea central del concepto de género nació con la feminista y marxista Sinome de Bienjabur, autora de la obra El segundo sexo, en 1949, donde se afirma que no se nace mujer, sino que se convierte en mujer. Así, con el contexto social marxista que dio origen a la lucha de clases, surgió la ideología culturista como lucha de géneros, o sea, una fantasiosa lucha de entre clases, entre hombres y mujeres. En este aspecto, nosotros vemos que la ideología de género pretende desconstruir los papeles masculino y femenino en la sociedad actual en la que nosotros vivimos. Como les decía, la ideología de género no solamente se alimenta de un solo sistema ideológico, sino que es de varios, y la especialista en ideología de género, Margaret Peters, usa la expresión residuos
ideológicos, o sea, todas las ideas, todos los valores de este sistema que construyen la ideología de género, ella los llama como residuos ideológicos, para referirse a la fuente de alimentación de ideología de género. Además del marxismo que nosotros vemos, la ideología de género se alimenta de al cabo de revoluciones culturales impuestas sobre las culturas de Occidente a lo largo de siglos. Por ejemplo, podemos ver para ello el naturalismo. Es otra fuente que trae la ideología para ellos. ¿Qué es lo que nos dice el naturalismo? El naturalismo es una teoría según la cual la literatura debe basarse en una representación objetiva y familiar del ser humano. Surge como una derivación del realismo. Se puede considerar como una forma extrema del realismo que cree que las acciones del ser humano están controladas por el destino. También se alimenta por otra fuente, que es el deísmo. El deísta cree en Dios, pero se encuentra fuertemente insatisfecho con las religiones y se plantea constantemente sus principales afirmaciones. 1. Cree en Dios, pero no acepta los credos de ninguna religión en particular. Sí se ha topado con personas, ¿verdad? Cree que la palabra de Dios es el universo y la naturaleza, pero no en libros o escritos sagrados. También a un deísta, a una persona que se va por la corriente del deísmo, le gusta usar la razón para reflexionar acerca de cómo puede ser Dios, en lugar de que lo adoctrinen sobre Dios. También otra corriente en la cual hace que tome fuerza todo ello es el laicismo. Su concepto es la doctrina que define la independencia del hombre, de la sociedad y del Estado de toda influencia eclesiástica o religiosa. ¿En que se basa el laicismo? Para instaurar sus planteamientos, el laicismo se basa en dos ideas correctas que se deben contender en real significado y que son la separación de iglesia y Estado y la libertad religiosa. También, ¿qué es el nihilista? Es una filosofía que a base de negación de uno o más sentidos de la vida se asocia a un nihilismo existencial. Esta filosofía busca generar negativamente una crítica social, política, cultural a los valores, costumbres y creencias de una sociedad. Nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe. Cita de Ivan Terguev. Además, niega la idea de la existencia de algún ser superior. También agrega que consiste en negar todo dogma, desvalorizar lo valorable, una crítica al hombre. También el marxismo, ya nosotros vimos que es el marxismo, el laicismo, corriente ideológica que define la independencia del hombre o de la sociedad y especialmente del Estado, de toda influencia religiosa o eclesiástica. El nihilismo se denomina la corriente de pensamiento filosófico que niega toda creencia, principio, dogma, bien sea de carácter religioso, político o social, y la palabra como tal proviene del latín nihil, que significa nada, y se compone del sufijo ismo, que significa doctrina o sistema. Freudismo, conjunto de doctrinas de Freud acerca de la vida psíquica, caracterizada por la extinción de dominio de la psicología, clásicamente limitado a los fenómenos mentales conscientes, el terreno de lo inconsciente, constituido por un juego de fuerzas instintivas o impulsivas que pugnan por manifestarse y que lo consiguen aunque de forma disfrazada. También nosotros vemos que son varias de las corrientes en las cuales se basa para lo que es la ideología de género. Todos estos pensamientos y muchos más, nosotros vemos el feudalismo, feminismo, existencialismo, ateo, entre otros más, hacen que cobre fuerza lo que viene siendo la ideología de género. Son muchos pensamientos, son muchas corrientes. Como nosotros pudimos ver, muchas de ellas nuestros jóvenes pueden se pueden encontrar atrapados en ellos.
¿Cuántas personas nosotros no encontramos que creen en Dios, pero no aceptan ningún credo de ninguna religión? Y dicen, yo creo en Dios. O también dice, creen en la palabra de Dios, es el universo y la naturaleza, pero no en libros o escritos. Le gusta usar la razón para reflexionar acerca de cómo puede ser Dios. Pensadores que dicen, yo creo que Dios es así, cualquier otra cosa, pero dice que en lugar de cómo puede ser Dios, pero no les gusta que los doctrinen sobre Dios. Y va a encontrar multitud de personas así. Ahora, el punto número 3, segundo al que queremos entrar en esta mañana es consecuencias de la ideología de género. ¿A qué? ¿Qué es lo que afecta en nosotros la ideología de género? ¿Cuáles son las consecuencias que el ser humano va a enfrentar, la sociedad, la iglesia vamos a enfrentar acerca de la ideología de género? En primer lugar, podemos ver que cambio de papeles entre hombres y mujeres. Eso es lo que ese va a ser el resultado final. Para ello nosotros vemos que la ideología de género propaga que los papeles de los hombres y de las mujeres fueron socialmente construidos y que tales patrones deben ser deconstruidos. ¿Sí? Haga de cuenta que usted ya su casa fue construida, por eso se dice remodelar, y usted quiere hacer cambios en su casa. Usted dice, vamos a remodelar la casa. ¿Qué es lo que está haciendo? Es de que tal vez la estructura de la cocina ya no le gustó, quiere cambiar de gabinetes, de piso, de lugar donde estaban las cosas, quiere remodelar su casa, quiere darle una transformación, una reconstrucción a ello. Entonces, las consecuencias de la ideología de género nos va a llevar o va a llevar a la sociedad a cambio de papeles entre hombres y mujeres. Y para ello es de que la ideología de género propaga que los papeles de los hombres y las mujeres fueron socialmente construidos y que tales patrones ahora deben de ser deconstruidos, tienen que volverse a plantear. Esta posición no acepta el sexo biológico, varón y hembra, como factores determinantes para la definición de los papeles sociales, tanto del hombre como de la mujer. Pero nosotros para ello podemos ver que las escrituras nos enseñan con claridad acerca de la distinción natural de entre estos dos sexos, el masculino y el femenino. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 2, del verso 15 al 25, nos habla de cómo Dios creó al hombre, al varón, y cómo creó a la mujer, le llama varona. También nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, es un libro en el cual nos habla acerca de las funciones que la mujer tiene, de una mujer virtuosa, de una mujer hacendada, una mujer a la cual llama virtuosa, y comienza a decir todas sus características. No solamente habla acerca del trabajo que hace, de cómo lo hace, sino de sus valores, de sus principios y de cuáles son las funciones en un hogar y las funciones que debería de tener la mujer en las familias de Palestina. Otra de las consecuencias lógicas de esta ideología es que la determinación del sexo de una persona ahora es definida por el factor psicológico, bastado al hombre o a la mujer aceptarse en otro papel. Además, se hace apología de la práctica de la homosexualidad y del lesbianismo. En otras palabras, lo que quiere decir que esta corriente, este pensamiento, las consecuencias que va a traer la sociedad o que acarrea, es de que el hombre o la mujer va a aceptar su papel de definir si ser hombre o ser mujer en su área, en un factor psicológico. Es si él se siente, digamos, un niño se siente niña, en ese momento él va a ser niña. Si en 2 meses él ahora se siente varoncito, pues ya va a ser varón. Entonces, que la determinación de estos papeles ahora pueden cambiar de acuerdo al estado psicológico en la cual esta persona se puede encontrar, y se hace apología a la práctica ahora homosexual o al lesbianismo. Ahora usted puede decir, no hombre, esto que le enseñen a mis hijos, otros que puede enseñar, pero créame hermano, hermana, todo aquel que escucha,
que cada padre de familia es responsable de instruir a sus propios hijos sobre estos temas. Y posiblemente, sabe que me es de mucha importancia que lo estudiésemos esta guía con claridad en las Escrituras y con cierto tiempo e interés, porque nos va a ayudar mucho. Son temas en los cuales estamos viviendo, que posiblemente usted tal vez diga: yo no lo estoy pasando porque mi hijo viene a la iglesia, mi hija viene a la iglesia, pero prácticamente ¿quién lo está instruyendo? Una cosa es crear hijos y otra cosa es formar hijos. ¿Se ha puesto a pensar? Dijo una vez un hermano: qué chilero es crear hijos, se disfruta, pero formar hijos, ahí es otra cosa. Porque formar un hijo es formarlo en carácter, en moral, en ética y en principios, y ahora más en principios bíblicos, que muchas de las veces, como padres, solamente creamos hijos, pero no formamos hijos. ¿Y quiénes les están dando esa formación? Hable con su niño de 9, 10 años, 11 años, y va a ver que le va a dar una explicación acerca de los niños que se sienten niñas y todo ello, que pueden hablarse. Me sorprendía el otro día, me dice mi hermana, me dice: ¿sabes qué? El otro día me comenzó a decir su hijo, niño, Junior, me dice: mami, ¿verdad que todos tenemos derecho a amar? O sea, si un niño quiere amar a otro niño, tiene derecho de amar, es amor. Y una niña tiene, y que a alguno de sus amiguitos les gusta otro amiguito y X, y ¿quién les enseña esta ideología? Dice mi hermana: me quedé con la boca, digo, wow, cosas que a veces ni uno mismo, pero ya van con esa corriente de pensamiento, la ideología de género. No es que les presenten y llegue su hijo y digan: hoy aprendí de ideología de género y aquí está, y sé esto y lo otro, sino que es una corriente de pensamientos que hacen que cobre fuerza la ideología de género. O sea, todas estas ramas que hace momento le dije, por ejemplo, el maniquismo, naturalismo, deísmo, laicismo, nihilismo, freudismo, feminismo, existencialismo eteo, todos ellos hacen que cobre fuerza este pensamiento, esta corriente, para seguir adelante. Entonces, la Biblia nos enseña claramente, por ejemplo, en Romanos 1:25 al 32, yo sé que usted ya lo ha leído multitud de veces, donde habla que acerca de las personas, en lugar de adorar a Dios, se inclinaron, en lugar de adorar al Creador, adoraron a la criatura. Y en lugar de honrar a Dios, comenzaron a honrar otras cosas, y por ende, por esa razón, Dios los entrega a una mente reprobada, en el cual también nos habla que, por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres, y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad, ni se pueden confiar en ellos, no aman a nadie, ni se compadecen de nadie, y muchas cosas más. Usted ya ha leído esos versículos, pero comienza Pablo a citar a la mujer. Por ejemplo, dice que las mujeres fueron las que dejaron de tener el gusto. ¿Por qué? Porque en todas las culturas se dice de que la mujer es la última en caer en una depravación total. Parece las mujeres amén, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, se dice que es por eso que el apóstol Pablo pone en primer lugar, no puso al hombre, que el hombre era el que perdía el gusto por la mujer, sino que pone a la mujer, que tal era el grado, la decadencia del ser humano que quiere vivir alejado de Dios,
con todas sus ideologías, no comienza a aceptar lo que Dios ha puesto. Y es por eso que Dios los deja en una mente reprobada, y es por eso que llega al grado que hasta la mujer pierde todos sus principios de ética y moral. Y es por eso que dice que la mujer ya tiene el otro gusto. También nosotros podemos ver todo ello, de que Dios a todo nos lleva a que nosotros cambiemos. El plan de Dios ha sido siempre que las escrituras, la tradición eclesiástica siempre confrontaron esa tendencia humana de invertir los papeles naturales que Dios ya estableció. O sea, Dios ya determinó quién es el que es hombre y quién es mujer, y puso las funciones de uno y de otro. Es por eso que ahora nosotros encontramos en Efesios 5:22 al 33 acerca de las funciones que debe de haber en la familia, en el matrimonio, que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, pero no una sujeción en la cual debe ser dominada. Digamos que el hombre dice, siéntate, ladra, párate, no, sino que lo lleva al equilibrio de que ahora el varón debe de ejercer su autoridad como Cristo le ejerció sobre la iglesia, y en el cual Dios pensó primero en el ser humano que en él. ¿Por qué? Porque él dio su vida por el ser humano, por la humanidad. No pensó en él, sino pensó en el ser humano. Ahora que cuando el hombre quiere poner el dominio sobre la mujer, sobre su esposa, para guiarla, para instruirla, para ser la cabeza del hogar, no debe de pensar primero en él, sino pensar en el beneficio de ella y de la familia. Que esto rompe la estructura de muchas las veces el pensamiento de uno como varón. De que uno dice, la mujer debe estar sujeta a uno, y mujer, no me vas, te tienes que sujetar. Ya está entrando otro. Debe el hombre de razonar, ¿es bien la libertad que quiere para mí, para la familia? ¿O cuáles son los beneficios o los contras, las desventajas de esta acción? Así como Cristo tomó el liderazgo. Entonces nos lleva a un equilibrio. Entonces no es como la ideología de género piensa, de que el hombre debe estar solo, oprime, y que es el del problema, porque es machista, y que es por eso que es un invento de la cultura, de la sociedad, de definir quién es hombre y quién es mujer, porque le gustó que al hombre ponerle el papel de oprimir a la mujer, de dominarla, de tenerla oprimida, de no darle libertades. Seguimos. Confusión de identidad para el ser humano. Esta es otra de las consecuencias que va a traer la ideología de género, que trae confusión, en la identidad del ser humano. ¿Por qué? Porque con esta corriente entonces alguien va a decir, bueno, pues entonces a mí no me dejaron elegir si yo quiero ser mujer o quiero ser hombre, sino que la misma sociedad, así le enseñaron a mis papás, que porque tengo estas características genitales, soy mujer, o porque tengo mis genitales son tales, soy varón, pero a mí no me dejaron decidir, y yo tengo la libertad de elegir. Casi como está la libertad de religión, de culto, está la libertad de yo elegir qué quiero ser. Y trae una confusión de identidad. Los adeptos de esta ideología afirman que la sexualidad, deseo sexual, y el género hombre y mujer no están relacionados con el sexo, órganos genitales. Para ellos, escuche, no está relacionado con eso, o sea que eso no va a determinar. De ese modo, la identidad de género y la orientación sexual pasa a ser moldeadas a lo largo de la vida. O sea que el ser humano es el que lo moldea, va determinando y dice, bueno, pues sí, soy varón, soy esto, pues tengo que hacer estas funciones porque soy hombre, entonces tengo que desarrollar ciertas funciones, no solamente en el hogar o como persona. Pero para esto, por ejemplo, el niño llega a decir, después de haber crecido, puede decidir, el niño después de haber crecido, si quiere ser niño o niña. Es el hundimiento dramático de la distorsión de la naturaleza humana
relatada por el apóstol Pablo en Romanos 1, 26 y 27. Que es por eso que Dios los ha dejado, que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos que haya mujeres que no quieran, ya lo leímos. Esta definición acerca de la propia identidad produce en el ser humano un efecto destructor y provoca en él una confusión de personalidad, provocando serios problemas de orden espiritual y psicosocial. Dicha ideología induce todavía al peor de los pecados, la insolencia de la criatura de rebelarse contra Dios. Es el peor de los pecados, que el ser humano dice: yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse contra lo que la hizo de haberle dado esa forma. Está hablando el apóstol Pablo acerca de que cómo el ser humano, que es ilógico que el ser humano cuestione a su creador. ¿Por qué me hizo así? Porque esto es como si la olla de barro le dijese al alfarero: no me gustó cómo me hiciste, ¿por qué me haces así? Hiciste aquel jarrito bonito, pequeño, yo así quiero que me hagas. O sea, el alfarero es el que decide cómo darle forma. Entonces, él decidió que hubiese varón y hembra, y que no es el ser humano el que va a decidir si soy hombre o soy mujer. No, me dicen que soy hombre porque mis genitales son tales, pero yo quiero ser mujer. Es por eso que Pablo y pone en este versículo decir de que cómo es. Dice que Pablo le contestaría: amigo mío, ¿tú quién eres? Tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. Ya nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar a nuestro Creador? Él ya dice que en el principio Él creó al hombre y a la mujer. Ahora, otra de las consecuencias es que la desvalorización del matrimonio y de la familia. Ahora vamos a otra área. Ya vimos que en primer lugar la ideología de género hace querer cambiar el cambio de papeles entre hombre y mujer. O sea, querer otra vez, digámoslo así, reconstruir las funciones de uno y de otro, que va a traer la confusión de identidad en el ser humano y también desvaloriza la desvalorización del matrimonio y de la familia. La idea es que la desaparición de los papeles ligados al sexo provoque un impacto deletérea sobre la familia. La ideología de género considera la atracción por el sexo opuesto, el matrimonio y la familia, estereotipos sociales previamente establecidos por la sociedad. En ese contexto, la primera institución amada por el Creador, que Él constituye al matrimonio, dice que esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Pasa a ser constantemente desvalorizado, criticada y atacada. Estos otros males son resultados de la depravación humana y señales de la inminente vuelta del Señor Jesucristo. La ideología de género, ¿por qué desvaloriza el matrimonio y la familia? ¿Por qué ahora a dónde los lleva? ¿Por qué ahora vemos que es más fácil que usted escuche que hay matrimonios entre hombre y hombre y mujer que muchas de las veces entre hombre y mujer? ¿Se ha dado cuenta? Que a mejor muchas de las familias mejor dicen que comienzan a vivir, a probar en unión libre. ¿Por qué ha sido? Porque toda esta corriente de valores no nacieron el día de ayer, no nacieron la década pasada, viene arrastrando por décadas, pero viene tomando más fuerza. Entonces todo esto nos lleva ahora, una vez alguien puso un ejemplo de que por qué debemos nosotros creer firmemente que Dios tiene la razón en que Él creó al hombre y a la mujer y unió el matrimonio entre hombre y mujer. Porque le puso esta persona un ejemplo, es por ejemplo, si se llegase
a una isla donde no está habitada, ¿sí? Digamos, es una isla virgen, llegan náufragos, un hombre y una mujer. ¿Qué va a suceder al paso de los años? Se va a poblar, va a haber seres humanos. Pero ¿qué tal si llega un hombre y un hombre? Y ya los dos de 80 años, digamos, bueno, llega la edad de la que se tiene que mueren, ¿va a haber población? No. ¿Llega una mujer y una mujer? No, ahí termina. Si hasta en todo eso es que Dios tiene razón. Él creó al hombre y a la mujer. Desde el principio fue así. Pero el ser humano, con todas las ideas, la ideología de lo que se tiene por la igualdad de género, el feminismo, y hoy no vamos a hablar del feminismo, de que porque desde entonces que salió que los pantalones y etcétera, etcétera, eso es otro rollo, ¿sí? Ese es otro rollo y es otra manera de que muchas las veces la iglesia ha usado eso para solamente enfocarse que el feminismo contrajo eso, y te enfocas ahí, pierdes de vista lo que realmente ese movimiento provocó. Y no podemos nosotros pelear como iglesia, como hermanos, como cristianos, de que quién usa esto y que ya estás mal por esto y lo otro, y perdemos el objetivo. El otro día, por ejemplo, estaba mirando un video que alguien publica y dice que muchas las veces en la iglesia somos así. Perdemos de vista quién es el enemigo. En esta imagen estaban, vamos a llamarle, de dos venados, no sé cuál era en realidad, cuál era la especie. Estaban dos peleando entre sí, y estaba el resto de la manada por acá, y los otros estaban al tanto de lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero los que estaban peleando habían perdido de vista el peligro, y a lo lejos venía el enemigo que los venía a atacar, un león. Los que no estaban peleando, que estaban ahí en la manada, huyeron, y los que estaban peleando, a uno de ellos se tuvo que comer el león. ¿Por qué? Porque perdieron de vista. Y muchas de las veces nosotros, la iglesia de Cristo, a veces estamos peleando en cuestiones que no tienen importancia, cuando en realidad qué es lo que de verdad nos está destruyendo, o viene con una lentitud, con una sagacidad para destruir los valores y principios bíblicos y morales que Dios ha establecido. Sigamos. Entonces, vemos nosotros que Dios ha puesto una conciencia en el ser humano que nos llama la atención, en lo cual nos dice cuál es lo que es correcto, lo que es malo. Nosotros vemos que dentro del ser humano hay esa ley, Pablo lo recalca también, y dice que dentro de nosotros hay como esa ley que nos hace ver, es como un juez dentro de nosotros que nos deja saber qué es lo recto o lo que está mal. Pero vamos a pasar al siguiente punto, que el tiempo ya me cayó encima. 10 minutos para terminar. El ideal divino. ¿Cuál fue el ideal divino en cuanto al sexo? ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Cuál era el principio bíblico? La Biblia revela que Dios creó dos sexos anatómicamente distintos. Por ejemplo, lo vemos en Génesis. Fue así como Dios creó al ser humano, tal como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y también creó a la mujer. Pero también biológicamente el sexo está relacionado con los órganos genitales y con las formas del cuerpo humano. Siendo así, los seres humanos nacen perteneciendo al sexo masculino o femenino. El hombre designado por Dios como macho, la mujer como hembra. Por consiguiente, no podemos alterar la verdad bíblica para acomodar la ideología de género. La cultura humana permanece bajo el juicio de Dios. Y es por eso que Dios llegará al momento en el cual Él juzgará cualquier acción que el ser humano tenga, y Él comenzará a juzgar, va a comenzar por su pueblo, dice, y si empieza por vosotros, Dios ha de hacer de sufrir a aquellos que le han rechazado.
Entonces el juicio de Dios bajo todo pensamiento, corriente, ya sea cultural o ideológicamente que exista, Dios será el juez al final. Pero Él determinó desde el principio que iba a haber hombre y mujer. También nosotros vemos que el matrimonio monogámico y heterosexual, fue la idea de Dios que fuese así. Al instruir el matrimonio, Dios ordenó: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Esto significa que la unión monogámica, un hombre y una mujer, y heterosexual entre macho y hembra, siempre ha formado parte de la creación original de Dios. La diferencia de los sexos busca el comportamiento mutuo en la unión conyugal. Por ejemplo, ya nosotros hablando en 1 Corintios 11:11, donde dice que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. De este modo cambian las culturas y las costumbres, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿En qué nos lleva a esta palabra? Nos lleva a saber de que Dios creó al hombre y a la mujer, pero delante de Él, no en las funciones que el hombre o la mujer tienen, sino que el valor que tiene delante de Dios el hombre y la mujer son los mismos. Pero aquí Pablo dice que ni el varón es sin la mujer y la mujer sin el varón. Esta traducción dice: sin embargo, para nosotros los cristianos, ni la mujer existe sin el hombre, ni el hombre existe sin la mujer, porque nos necesitamos. ¿Sí? También la idea divina en cuanto a la determinación de sexo es la educación de los hijos con distinción de los sexos. El cielo y la tierra pasará. Ahí es donde entra el papel como padres. ¿Sí? Dice la palabra, dice aquí la guía: educar no consiste solamente en suplir los medios de subsistencia y proporcionar el bienestar necesario de la familia. Les corresponde también a los padres educar a los hijos en la amonestación del Señor. Efesios 6:4. Promover el diálogo en el amor mutuo en el hogar. Ya para esto vemos Efesios, donde comienza a decir: hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Pero todo esto, ¿dónde se desarrolla? En un diálogo como familia. Y sí se ha visto que eso se ha perdido. Antes el diálogo de entre familia se acostumbraba que era la hora de comer, de cenar y de almorzar. Donde, bueno, yo sé que en este país es difícil que todos comamos a la misma hora, nos sentemos a la mesa a la misma hora, lleguemos a la hora de comida a la misma hora. Todo esto ha perdido por los cambios de turno y todo lo que usted quiera. Pero si se ha fijado de que es ahí donde solamente se podía entablar una verdadera comunicación, ya sea tanto en broma, de conocernos, historia de la familia, de todo, era ahí donde se desarrollaban los diálogos. Algo que el otro día me quedé impresionado, tal vez lo llegué a ver en su momento dado, pero nunca lo había visto de esta manera y verlo con tanta fuerza y valor que realmente tenía. Le preguntábamos, ¿no?, a un hermano, pues la verdad, le decíamos de cómo era sorprendente, de cómo ver la instrucción que lleva en sus hijos, se marcaba una gran diferencia. O sea, que animarle a lo que estaba haciendo, lo siguiese haciendo, que era de grande bendición. Y pues a veces era necesario que otros se dieran cuenta, ¿no?, de dónde está el éxito en cierta educación en los hijos. Y me dice: es que debe de ser un acuerdo en pareja. Desde que nos casamos, determinamos que cuando nacieran nuestros hijos, mi esposa se iba a encargar de la crianza de ellos, de cuidarlos, no los íbamos a dar a cuidar, no nada de esto. Y dice: y creo que esto es lo que tiene
forma un papel muy importante en todo ello, aparte del apoyo que le brinda a la esposa y todo ello, ¿no? En que se trabaje en conjunto. Y me puse a pensar y dije, sí hay una diferencia, porque tampoco mi mamá trabajó, ella fue la que nos cuidó, fue la que todo, mi papá era el que salía a trabajar, y marca diferencia. Entonces, en todo ello, todo viene en un diálogo, todo viene en que esté alguien para recibir. Él decía, yo quería que cuando mis hijos llegaran de la escuela, alguien estuviera en casa esperándolos, aunque económicamente tuviésemos limitaciones, pero íbamos a lograr una educación, algo en los hijos. Entonces, no en todas estas palabras lo dijo, ¿verdad? Pero lo estoy resumiendo a unas palabras en las cuales podemos entenderlas. Entonces, lleva a la educación, al diálogo. La familia cristiana no puede perder la referencia bíblica en la educación de los hijos, porque si la familia cristiana la pierde, toda esta otra corriente que viene los va a educar, hermano y hermana. Y usted ya sabe cuál es la educación que viene, el trasfondo que viene de todo ello. Nos dice que, por ejemplo, se les debe de explicar y orientarlos de cómo los hombres y las mujeres poseen los órganos sexuales distintos, la fisiología diferente que hay entre uno y otro, y personalidades distintas. Esta es la responsabilidad de los padres. Sigamos pues con respeto a las personas, no discriminándolas, mas posicionándose con toda firmeza en la distinción de hombre y mujer, en la inhibición de la inoportuna idea de la lucha de géneros. Para esto de nosotros debemos de estar instruidos, capacitados, para nosotros instruir a otros, decirles, mira, el plan divino de Dios es esto. Tú no es que determines qué es lo que tú quieres ser, Dios ya lo determinó. Lo que necesitas es una identidad. El mundo te ha hecho perder tu identidad, y para todo ello nos lleva que, sin embargo, para nosotros los cristianos la mujer existe. Verso 12, es verdad que a la primera mujer Dios la sacó del primer hombre, pero también es verdad que ahora todos los hombres nacen de una mujer, pero tanto que el hombre como la mujer y todo lo que existe han sido creados por Dios, que Dios ya nos creó, Él determinó. Y nosotros tenemos y que ahora las funciones que tanto machistas o lo que pueda sufrir la mujer, no ha sido el plan divino de Dios. No es que Dios lo planeó así, sino que ha sido el mismo desenfreno que el ser humano ha vivido alejado de Dios, que el hombre ha tenido una función en el hogar que no le pertenece, que ha distorsionado la autoridad que supuestamente él cree tener, que en realidad no es así como la debe de tomar. No es así un líder. Entonces debe de regirse bajo los parámetros bíblicos para tener una buena función como esposo y como líder del hogar. Y la mujer de viceversa debe tomar su lugar. Y créame que cuando lo leemos a la luz de las Escrituras, la mujer tiene un lugar de honra en el hogar. Ay, ay, ay. Que son coherederas. Las llama, dice que gobiernen. Entonces, eso quita todo estándar del hombre que dice, no, yo soy el único que aquí gobierno y mis chicharrones son los que truenan, ¿no? Sino que la pone como gobernante también. O sea, ¿cómo se va a poner dos personas peleando por poder? Es lo que el enemigo quiere. Pero si el hombre le da el lugar a la mujer que gobierne, donde ella tiene que tener las libertades de gobernar, de tomar decisiones, nos quedamos bien cortos, hermanos. Bueno, ese va a ser otro tema porque sigue más adelante. Quiero ponerles un video, por favor, ya hay que pasar mejor al video, no termino, hermanos. Y hay un video para que entendamos un poquito la ideología de género. Ahí póngale, que escuchen. A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Apaga las luces si quieres. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela
Todo el mundo les obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y las familias, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 mamás y 2 papás. La escuela debe, según algunos, eliminar la diferencia entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir y a contar en las escuelas. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. ¿Sí entendimos un poquito? ¿Por qué necesitamos con urgencia levantarnos como pueblo de Dios? Que no es nada más de decir yo traigo a mi hijo a la iglesia, sino que realmente estamos formando hijos o solamente creamos hijos. Entonces es ahí, póngase sobre sus pies. Luego es un tema, usted vuélvalo a leerlo en su casa. La ideología de género pretende rehabilitar la verdad bíblica e imponer al cuidado lo que debe de ser considerado ideal. La parte afectada de la sociedad no esboza reacción alguna y el mal está siendo propagado. Sin embargo, la iglesia no puede cerrar los ojos a la inversión de los valores. Los cristianos necesitamos reaccionar y actuar. Señor, en esta mañana, gracias por este estudio. Posiblemente para muchos no pueda ser un estudio el más espiritual.